Y probablemente la meditación del día de hoy pueda ser incluso más contracultural de lo que muchas veces hemos sido desde acá. Y esto es porque virtudes como la sumisión, como la obediencia, no son comunes, ni son naturales, ni en el mundo, ni lamentablemente en las iglesias. Estamos en una cultura que exalta la idea de la autonomía. Yo decido, yo mando. Nadie puede venir a decirme lo que yo tengo que hacer. De hecho, he escuchado ideas a lo largo de mi vida como estas, y probablemente usted también la ha escuchado. Obedecer a alguien, probablemente solo a mi mamá. Aún no nace esa persona que me venga a decir a mí lo que yo tengo o no tengo que hacer. Ese es el espíritu que gobierna este mundo y que lamentablemente florece como mala hierba, producto de que la tierra en que florece son corazones orgullosos y amadores de sí mismos. Y aunque siempre ha sido así, el egoísmo individualista pareciera aún más exacerbado, más presente, más notorio en nuestro tiempo. Cada uno aquí pretende ser siempre el capitán y el arquitecto de su propio destino. Eso es lo que el coaching contemporáneo nos quiere enseñar. Tú puedes. Nadie tiene el derecho a contradecirte, nadie tiene el derecho a cuestionarte. Ahora la pregunta introductoria es, ¿será este pensamiento algo exclusivo del mundo? Lamentablemente y por desgracia no es así, sino que este espíritu ha penetrado muchas iglesias el día de hoy. Y aunque no todas se predique abierta y deliberadamente de esta rebeldía con descaro, aunque casos hay, sobre todo cuando uno pasa un ratito a veces viendo algunos reels por ahí y salen cada cosa, ¿cierto? Y nos la mandamos de repente así como, mira, qué increíble. Bueno, aunque no siempre con descaro se enseña de esta manera, en la práctica, dolorosamente, muchos miembros no están dispuestos a someter su vida al liderazgo de los pastores. Pueden oírlos, pueden mostrar cierta deferencia, pero cuando se habla de someterse y obedecer, entonces aparece resistencia. A ver, aquí sí, pastor, lo respeto, pero aquí decido yo. Lo voy a estar mirando. Si no me gusta, entonces me voy a empezar a molestar. Si no están escuchando mis opiniones, si no están cambiando de acuerdo a lo que yo estoy opinando, más tarde que temprano me voy a ir. Y si no encuentro una iglesia que se acomode a estas condiciones que yo quiero, me voy a quedar en casa. Y si no, voy a hacer una iglesia a mi pinta. Y aunque esto suena exagerado, los que llevamos años en la vida evangélica sabemos que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. En tiempos en los que cada uno hace lo que bien le parece, necesitamos con un corazón dócil volver a oír el mandamiento que se nos dice: sométanse a sus pastores, obedézcanle. Y cumplir con esto el pacto de membresía que muchos aquí hemos firmado, que dice: nos comprometemos a apoyar y someternos a nuestros pastores y líderes a fin de que cumplan su ministerio con gozo. Entonces vamos a reflexionar sobre una marca distintiva de un miembro bíblico muy particular, en la que probablemente este auditorio no va a estar lleno de amenes como puede estar cuando hablamos de Cristo y del Evangelio, y que de alguna manera brotamos más fácil con los amenes. Y creo yo personalmente, y lo pensaba después de haber terminado la preparación, es además un sermón que muy providencialmente el Señor me ha asignado, puesto que si yo estoy acá es porque un día, de frente a un pastor que yo tuve que decir: a Dios primero, los hombres después. Y si yo no puedo someterme, entonces no puedo estar aquí. No puedo estar en guerra, no puedo ser la resistencia, no puedo ser el líder de un bando opositor, porque eso no agrada al Señor. Y después de 30 y algo años tuve que salir. Creo que tiene mucho sentido para mí esta predicación. Hebreos 13:17, el pasaje que miraremos para obtener de allí el mandamiento que hoy nos convoca a reflexionar, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta.
permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Para desarrollar esta idea de la sumisión al liderazgo voy a ocupar 3 secciones. En la primera quiero poner unos límites al mandamiento y hacer algunas aclaraciones. En la segunda deseo contarles de qué trata el mandamiento y su fundamento. Y en la tercera veremos cómo podemos cumplir nosotros de manera práctica el mandamiento. Esas son las 3 secciones que veremos. Lo primero es cuáles son los límites de este mandamiento y aclaraciones que creo son importantes. Decía, ¿por dónde parto? ¿Por el mandamiento y luego lo aclaro? ¿O lo aclaro y luego el mandamiento? Y creo que era mejor partir por aclaraciones, así nos sacamos el peso de que cuando yo le diga obedezca, usted no diga ya, pero siempre. Bueno, aquí vamos a poner algunos límites para luego hablar con soltura y franqueza y usted pueda meditar con propiedad sobre este mandamiento. Límites de este mandato. Quizás en nuestra experiencia evangélica hemos sido muchas veces testigos a lo largo de nuestra historia de muchos abusos de autoridad que no se condicen con lo que la palabra del Señor nos enseña, y estas situaciones probablemente nos han dispuesto o predispuesto a negarnos a esta autoridad, más con los hechos que con las palabras. Porque probablemente usted puede seguir diciendo, sí, amén, hay una autoridad y hay que someterse, pero a veces más bien con los hechos negamos este mandato de sumisión al liderazgo, como que nos resistimos a, bueno, sí, pero quizás no es tan literal, o si lo es, no es tan importante si yo en realidad, más que al pastor, quiero agradar al Señor. Si lo pensamos bien en el tono en que se han venido dando las reflexiones sobre las marcas de un miembro bíblico, ya hemos establecido algunas cosas. Por ejemplo, uno, que debemos comprometer nuestras vidas con Cristo. Amén. Segundo, que entonces debemos comprometer nuestras vidas con su iglesia. Amén. Y aquí quizás puede bajar la intensidad. Y que entonces, sometidos a Cristo y a su iglesia, debemos comprometer a ser sumisos y obedientes con nuestros pastores. Amén. Hacia allá vamos, a que ese amén no sea para que no quedemos mal. Entonces, para despejar esto, tengo 3 ideas que quiero dejar en ustedes. Aclaraciones. Primero, este mandamiento no es pasividad ciega. No es pasividad ciega. Segundo, no es uniformidad. Y tercero, depende de que el pastor cumpla con su ministerio. Primero, no es sumisión sinónimo de una pasividad ciega. El mandamiento nunca implica que usted rinda absolutamente su conciencia al gobierno de otro a tal punto de que usted deje de tomar sus decisiones y de ejercer su capacidad de discernimiento. Esto lo pretenden las sectas ajenas al cristianismo, donde hay un super líder iluminado que él sabe todo mientras los demás no saben nada. Acá no es así. La naturaleza de una sumisión bíblica no es una pasividad que nos hace ajenos al porqué de lo que se nos pide que hagamos. Las instrucciones de un líder espiritual a una oveja nunca van a nacer de porque sí, porque yo lo digo, caramba. Sino que siempre van a venir de una perspectiva pastoral que busca guiar a las ovejas mediante la enseñanza y el mandamiento de la palabra de Dios. De hecho, no solo está muy bien, sino que es lo indicado y es su deber que si usted recibe una instrucción de sus pastores, siempre pueda entender y razonar por qué eso que se le está pidiendo es lo correcto ante los ojos de Dios para que usted lo obedezca. Y ya vamos a mirar un poco de esto en el mandamiento, pero por ahora quiero exaltar que eso está muy bien. Eso no contradice los mandamientos, al contrario, aplica principios como el de 1 de Tesalonicenses 5:21 de examinarlo todo, y sobre todo el de Hechos 5:29 de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces está muy bien. Resumiendo esta aclaración, ser sumiso al liderazgo no significa que usted renuncie a su discernimiento, ni menos al ejercicio de su voluntad, ni menos a su responsabilidad de tomar decisiones, sino más bien a que los ejerza con sabiduría bajo la guía de su pastor, de sus pastores y de sus líderes.
Es tentador entregarle las llaves del auto a otro y simplemente quedarnos dormidos, y si hubo un accidente en el camino, decir, bueno, no fue mi culpa. Así no funciona. Así no funciona el liderazgo ejercido piadosamente y nosotros respondiendo a él. No es pasividad ciega. Segundo, no es uniformidad. Lo que deseo establecer en este punto es que así como podemos ejercer nuestro discernimiento, nuestra capacidad de pensar y decidir en base a nuestra propia conciencia, la sumisión bíblica como mandamiento no pretende ni exige que nuestros gustos y opiniones sean los mismos gustos de nuestros pastores, sobre todo en cuestiones secundarias. Obviamente, en términos fundamentales de doctrina, de quién es Dios, de la salvación, de la Trinidad, del Evangelio de Cristo, obviamente tenemos que tener uniformidad. Si no estamos en uniformidad es muy peligroso, tenemos que estar de acuerdo en estas cuestiones principales. Sin embargo, en las secundarias que atañen a toda nuestra vida, es posible, respetable e incluso necesario que los miembros podamos tener nuestra propia mirada y opinión de las cosas. Entonces la sumisión no exige que pensemos igual sobre todo, así como no exige que tengamos tampoco los mismos gustos. No, dice uno, es que a mí me gustan los himnos clásicos, pero clásicos de verdad. O sea, si tiene menos de 300 años, a mí no, conmigo no. Después viene otro, no, pero es que yo soy chileno, soy de la tradición de la iglesia evangélica. Si no son esos coritos que aprendí de pequeño, tampoco. Y luego venimos los más jóvenes y decimos, a mí me gusta quizás más el estilo de adoración contemporáneo, más sencillo, pero también reflexivo en las verdades de Dios. Bueno, todos tienen sus gustos y opiniones y bienvenidos a esta diversidad. Porque en esta diversidad está la gracia de poder someternos y de considerarnos unos a otros y crecer en amor. Porque si pensáramos todos igual, ¿qué sentido tendrían los mandamientos de someternos, de obedecer, de tolerarnos, de soportarnos si pensamos todos igual? Entonces la Biblia de inmediato nos dice, no son iguales, no piensan iguales, no los hice a todos iguales y gloria a Dios por eso. Por tanto, resumo esta idea considerando que la sumisión bíblica no demanda que pienses igual que tus pastores en todo, sino más bien en cómo vas a proceder en esas diferencias. A mí me encanta cuando a veces le digo algo y él me contradice, decir, por eso usted es el pastor. Y casi siempre me convence. Pero ¿y si no me convenciera? Yo tengo mi espacio para deliberar y saber que si hay alguien que debe tomar la decisión y que es responsable, y lo veremos, es él o los pastores que nosotros tengamos. Y tercero, la sumisión bíblica depende de que este pastor o estos pastores y líderes cumplan con su ministerio. Es muy necesario precisar que la idea bíblica de esta sumisión al liderazgo no es en ningún caso un cheque en blanco. El pacto de membresía que tú y yo firmamos no nos obliga a someternos al liderazgo a todo evento y sin condiciones. Esta sumisión que la Escritura demanda no es incondicional. El único rey y cabeza de la iglesia que debe ser obedecido sin condiciones, ¿sabe quién es? El Señor Jesucristo. Efesios 1, 22, 23, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia que es su cuerpo. Por tanto, en la iglesia, toda autoridad es ejercida y derivada del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, del archipastor, dicen también en teología. Y todo liderazgo se ejerce siempre en el Señor. En consecuencia, un pastor o pastores no pueden imponer su voluntad en ámbitos que la palabra no les autorice a hacerlo. Tampoco tienen espacio para ninguna forma de abuso personal o espiritual, y mucho menos permiso para decidir por capricho sobre cada aspecto de la vida de sus miembros. Y casos hay, los hemos sabido, desde el abuso hasta estar absolutamente entrometidos y controlar todas las cosas, y si no, a disciplina, ignorado, olvidado. Bueno, no tienen derecho a actuar de esta manera donde la palabra no se los autorice. El pastor puede ejercer su liderazgo y por tanto ser obedecido en la medida en que su ministerio y vida estén alineados con los requisitos que establece la Escritura, que daría para otro sermón.
y ya lo hemos hecho. De hecho, a mí me tocó hace algún tiempo hablar sobre esto. Pero si solo miramos Hebreos 13, 17, ellos, digamos, ganan y tienen esta autoridad por lo que hacen. Velan por las almas como quienes han de dar cuenta al Señor. Por eso concluye esta aclaración diciendo que usted y yo como miembros, aunque siempre debemos tener una disposición genuina al liderazgo de nuestros pastores, con una actitud humilde y sumisa, no estamos obligados a someternos cuando ellos, por un lado, se aparten de la Escritura para pedirnos aquello que no está en el texto, o por otro lado, si han dejado de cumplir con los requisitos y el estándar divino para el oficio. Allí ellos quedan descalificados del ministerio y en estos casos tu lealtad y la mía sigue siendo para Cristo y su palabra y no para ningún hombre. Por mucho bien que haya hecho él o los pastores de nuestra iglesia, él cae del estándar divino y él ha perdido la autoridad, porque su liderazgo no es por ninguna investidura, ni acción humana, ni por trayectoria, ni menos por consanguinidad, cuando vemos que a veces los pastorados se heredan, sino solamente porque la palabra de Dios les permite ejercerla. Entonces, habiendo visto cosas clave, creo yo, que condicionan de cierta manera el mandamiento, usted ya sabe que cuando hablamos de liderazgo lo hacemos en ese contexto. Volvamos al pasaje para ahora mirar el mandamiento y su fundamento. Y lo vuelvo a leer porque es corto y nos va a decir mucho. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería de provecho para ustedes. Aquí el autor de Hebreos, al concluir esta carta que está haciendo a creyentes que tenían trasfondo judío, está afirmando o viene afirmando que el culto levítico, estoy ofreciendo un poquito de contexto del versículo, el culto levítico, el del Antiguo Testamento, para los que no entienden mucho, ha quedado atrás. Y que por el sacrificio perfecto de Cristo y su sacerdocio eterno ahora se ha inaugurado un nuevo y mejor pacto que nos da acceso al lugar santísimo. Es lo que ha venido enseñando, es lo que ha venido diciendo para ahora venir a sus exhortaciones. Entonces, sobre esa base viene enseñando en los versículos que preceden al 17 que eso no significa que ahora entonces no hay sacrificios que hacer, sino más bien que ahora Dios demanda sacrificios no rituales, sino espirituales. El fruto de labios que confiesan su nombre, que es alabanza. Él quiere que hagan el bien, Él quiere que se ayuden mutuamente. Son ejemplos, son instrucciones de cómo ofrecer culto, servicio, adoración a Dios hoy en el nuevo pacto, por decirlo de alguna manera. Para luego añadir sobre esta idea en el 17 la instrucción que de alguna manera es parte de todo este llamado de culto, servicio, adoración a Dios, y dice: obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. Adoren, hagan en la congregación fruto de labios que confiesan su nombre, considérense unos a otros, hagan el bien, obedezcan a sus pastores. Esa es la forma en la que está hablando el autor. ¿Por qué? Hechos 20:28 dice esto: tengan cuidado, le dice a los líderes, de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo, la cabeza de la iglesia, Dios es quien establece y delega la autoridad en los ancianos, pastores, para que gobiernen y cuiden a su pueblo. Por eso, obedezcan y sométanse a ellos, porque Dios los ha puesto y les va a pedir cuenta para que velen por tu alma. Dicho esto, entonces es correcto concluir que cuando un miembro se somete al liderazgo piadoso de los pastores, en realidad, ¿a quién se está sometiendo? A Cristo, ofreciendo un sacrificio de alabanza que a Dios agrada. El pastor MacArthur comenta lo siguiente, dice: a lo largo del Antiguo Testamento, Dios mediaba su gobierno, a veces por reyes, profetas, jueces. En esta era, Dios media su gobierno mediante hombres guiados por el Espíritu. Algún día Dios mediará su gobierno en el Cristo viviente.
Pero en este momento Dios está literalmente gobernando a su pueblo a través de ciertos hombres guiados por el Espíritu. Cuánta sabiduría en estas palabras. Por eso es que podemos afirmar con seguridad que no puede haber membresía bíblica sin una sumisión verdadera al liderazgo. Y que sin sumisión verdadera, nuestra expresión de servicio, de adoración a Dios está incompleta. No puedes pretender honrar al Señor si no te sometes al Señor. Y no puedes someterse a Él si dices, sí, pero no a mi pastor, no a mis líderes. Esa expresión de servicio, de rendición y de adoración al Señor Jesucristo está incompleta. Dios ha decidido poner a hombres en este rol. Y lo ha hecho según, y este texto es hermoso, según palabras de Pablo, Efesios 4, del 12 al 13. Fíjate para qué Dios ha puesto estos hombres. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjense cómo remata la idea. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira todo lo que he hecho y he orquestado desde la eternidad, y a los hombres que he puesto. Sí, pero yo tengo otro plan. YouTube es más cómodo, puedo escuchar y leer sobre grandes pastores de la historia y del tiempo presente. No necesito un pastor. Entonces te has echado al bolsillo absolutamente todo lo que el Señor ha estado orquestando y preparando. ¿Para qué? Para que un día seas de la medida y estatura de Cristo. Ese es el propósito para que el Señor está levantando hombres, maestros, hombres maduros, para que nos ayuden a nosotros a crecer. Por eso es que la iglesia es un lugar tan maravilloso, y Charles Spurgeon le decía, es el lugar más preciado en toda la tierra. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios nos nutre, nos sostiene y nos perfecciona. No es fuera de ella, es en ella. Por lo tanto, este mandamiento debe ser tomado con humildad, con seriedad y con una disposición a esforzarnos y reconocer la autoridad que tienen nuestros pastores como una autoridad de la cual Dios les ha revestido, y ciertamente, según el texto, sobre la que les pedirá cuentas. Y quiero dejar una idea más sobre esto. Joel Vicky comenta, dice que unirnos humildemente a una iglesia verdadera y vivir en comunión sumisa es una de las evidencias de una fe viva y un medio por el cual Dios nos santifica continuamente. De hecho, si pensamos más allá de las fronteras de la iglesia, ya allí vemos cómo Dios deja muy en claro cómo funciona todo el tema de la autoridad y cuál debería ser nuestra respuesta a ella. Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, recuerde un poquito del contexto de estar siendo un creyente en Roma, y les dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Si Dios aplica esta verdad a las autoridades civiles, paganas, irredentas, impías, con todas sus imperfecciones, la pregunta es, ¿cuánto más hemos de cultivar una sumisión gozosa hacia los líderes espirituales que velan por nuestras almas? Si somos objetivos al mirar la suma de la Escritura, no tiene ningún sentido cuestionar la autoridad. Si no lo podemos hacer afuera, muchísimo menos lo podemos hacer aquí. Otra implicación importante que veo en el mandamiento es que creo que honra al Evangelio. Cuando un miembro se somete, en palabras de Pedro, por causa del Señor, a las autoridades que Él ha puesto, refleja al Salvador que se humilló, que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2. Así que cuando obedecemos a nuestros pastores, no solo obedecemos a Cristo, sino que replicamos ante los ojos del mundo el testimonio de su humildad. Le venía contando de este sermón a una colega y me miraba así de repente cuando yo decía algunas cosas. Es increíble para ellos que yo le diga, ¿sabes qué? Yo no tengo la autoridad y hay otro que Dios puso en este lugar y yo tengo que obedecerlo. Y obviamente ellos además siempre van a pensar en cosas
indebidas y extremas, pero esto es la verdad. Esto sorprende a los ojos del mundo, porque somos un testimonio de que como Cristo se humilló, yo también puedo y debo hacerlo. Una congregación en la que los miembros respetan y siguen la guía de sus pastores muestra el orden de Dios y la unidad que produce el Evangelio por la obra del Espíritu. Y eso ayuda a nuestro testimonio. Por el contrario, una iglesia rebelde, donde la voz de un pastor fiel a la Escritura no es oída, es una iglesia que deshonra el nombre de Cristo en medio de los incrédulos. Entonces, ¿qué es lo que pide este mandamiento sobre nosotros como iglesia? Que obedezcamos, que nos sujetemos a los líderes, permitiéndoles a ellos que cumplan su ministerio con gozo. Pues esto será de provecho para nosotros mismos, está enseñando el autor. Los pastores tienen el deber, bajo la guía divina, de determinar la dirección de la iglesia, de presidirla, de enseñar la palabra, de reprender, de exhortar y de amonestar a los creyentes que están bajo su cuidado. Él tiene el deber de hacerlo. El autor inspirado nos ofrece dos palabras que son claves, que son obedecer y sujetarse. Obedecer, del griego peiteste, también tiene el sentido, o pudiera traducirse como sigan dejándose persuadir. Obedecer, sigan dejándose persuadir. Es decir, es una obediencia vista desde el interior. Es decir, cómo el creyente es capaz de escuchar con atención la palabra que su pastor expone y se deja convencer por ella. No describe un mero acatar, obrar. Él dijo y yo hago, como si esto fuera algo muy externo a mí, sino una respuesta que nace desde la convicción. Oyes la predicación, oyes su consejo, lo ponderas ante Dios y entonces actúas. No ciegamente, no por hipocresía, sino como el fruto de saber que conviene a tu vida obedecer a quien Dios vistió de autoridad para que vele por tu alma. La palabra sujetarse es del griego hipeikete, la cual está hablando de cierta manera de la misma idea de la obediencia, pero tiene puesto su énfasis en cómo nuestro carácter responde con humildad de corazón al liderazgo de otros. Hipeikete significa ceder, dar paso, dejarse conducir por otro. El miembro bíblico, como cualquier creyente genuino, está dispuesto de corazón a sujetarse al dominio y al liderazgo de otro, aunque esto vaya en contra de su orgullo y de la naturaleza de su carne. Pero el creyente, miembro bíblico, sabe que conviene a su alma, porque no es a mí el que me va a pedir cuentas de las almas, sino que es al o los pastores y líderes de una congregación. Esta obediencia de corazón, en la que el creyente cede su liderazgo a otro puesto por Dios, fíjese lo que va a ocurrir. Va a redundar siempre en el bien de su propia alma, en el gozo del pastor, en la edificación de la iglesia y en la gloria de Cristo. Lo voy a repetir, como dice siempre el pastor. Redundará siempre esta obediencia y sumisión ¿en qué? En el bien de su propia alma, en el gozo de los pastores, en la edificación de la iglesia y en la gloria de Cristo. Fíjese cómo un mandamiento que puede ser tan ignorado puede llevarnos a tanto. La expresión del autor de Hebreos cuando dice permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, da cuenta de que tú y yo tenemos un tremendo poder en nuestras manos. Y de que si obedecemos o no, esto va a afectar directamente el corazón de los pastores. Ellos, como el mismo Señor Jesucristo, pueden experimentar a lo largo de su ministerio momentos de queja, momentos de angustia. Fíjense nada más en el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, cuando al mirar la rebeldía de su pueblo exclamó, Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus polluelos, debajo de sus alas y no quisiste. El archipastor, en medio de una queja santa, pero de un dolor, de una expresión de angustia y de queja,
La evidencia es clara. El comportamiento de los miembros de una comunidad va a determinar la salud de esa comunidad. Si las ovejas se someten de corazón al pastor, el corazón del pastor será alegrado. Y entonces podrá ejercer su ministerio con gozo, el cual va a redundar en bendiciones que serán de provecho para el crecimiento y la edificación de las ovejas. Y esto ofrecerá, y vuelvo a la idea anterior, un cuadro precioso en el que la paz y el orden brillarán con la luz del Evangelio en medio de un mundo que no entiende de estas cosas. Porque para ellos lo que opera es la rebeldía, el caos y el que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Por eso vuelvo al gesto de mi colega cuando me miraba así como, ¿de qué está hablando este loco? Es sorprendente para ellos. Pero por otro lado, si las ovejas resisten el liderazgo de los pastores y con eso resisten al Señor, el corazón de los pastores estará envuelto en dolor, en queja, y producto de ello no podrán ejercer su ministerio de una manera que sea realmente provechosa para las ovejas como Dios quiere. Y en ese lamentable escenario la iglesia no se distinguirá del mundo y su testimonio negará el evangelio que pretenden predicar. Dios desea, Dios demanda y Dios ordena que los creyentes tengan un compromiso con Él y con su iglesia de corazón. De modo que, y fíjese esto, convencidos por su palabra, se dispongan desde lo más íntimo a someterse en el Señor a sus líderes para la gloria del Señor, al que dicen servir. Y vamos a la parte final, el mandamiento en la práctica, o cómo podríamos y deberíamos actuar y responder. Quiero ofrecerle algunas ideas, 4 principalmente, que nos pueden ayudar a bajar este mandamiento a nuestras vidas y a ser miembros que se distinguen por un obrar bíblico. Y por supuesto que entendemos la formalidad del vínculo de membresía como producto de lo que hemos entendido de la Escritura, pero por cierto, lo que se demanda de un miembro bíblico realmente no es distinto a lo que se demanda de cualquier creyente genuino. Primero, un compromiso real con la vida de la iglesia. Ya lo vimos, ¿cierto?, al principio de las marcas anteriores de un miembro bíblico, así que voy a pasar bastante rápido por él, pero tengo que hacer un énfasis al respecto. La mínima expresión de que estamos sujetos al liderazgo de nuestros pastores es teniendo un compromiso real con la vida en comunidad. Es lo mínimo. Podemos hablar de muchas cosas, podemos pretender ayudarnos de muchas maneras, podemos intentar cumplir los mandamientos de Dios de grandes y vistosas formas, pero primero vengamos a la iglesia y estemos dispuestos a estar comprometidos con ella. Esto se demuestra por un lado, por supuesto, con la asistencia regular a los cultos, reuniones y actividades de la iglesia. Un creyente bíblico no está esperando que el hermano de los avisos le tenga que decir 3 veces algo o que el pastor de alguna manera lo amoneste porque no le ha visto con regularidad. Un miembro bíblico ama asistir con regularidad a los cultos y ver a los santos del Señor. Un miembro bíblico está cansado cuando termina el día de la sociedad, del mundo, de lo que tuvo que oír, de lo que tuvo que experimentar y anhela estar con los santos del Señor. Pero este compromiso real con la vida de la iglesia, que es parte de la sumisión al pastor, no solo se demuestra con la asistencia, sino también con la forma en que disponemos nuestra vida, nuestros tiempos y nuestros recursos para la comunidad. Para que su pastor pueda estar con usted, pueda conocerle, pueda acompañarle, para que él pueda saber cómo ayudarle y cómo ayudarle a ejercitar sus dones. Usted tiene que estar continuamente activo en la comunidad y plenamente dispuesto a poner sus dones al servicio del cuerpo de Cristo.
Puede ser un buen consejo. Cuando tú no puedes estar en un culto, te aseguro que al pastor le gustaría saber de antemano qué pasó con sus ovejas que no llegaron. No esperes. No pude por esto. Puede que venga de vuelta y a lo mejor por eso no lo hacemos. Puede que vengan de vuelta. ¿En serio? ¿Esa fue la excusa? Bienvenida la amonestación de vuelta. Y si no, ayudarás al pastor de que mientras está mirando el culto y dice, ¿por qué falta este? El de antemano sepa. ¿Por qué? Porque tú tienes un compromiso con el Señor. Y por medio del Señor tienes un compromiso con el pastor y con todos nosotros. ¿Te atreverías a faltar a tu trabajo como si nada? 3 días falté y llego al cuarto como si nada. Y entonces, ¿por qué debe ser tan diferente en la iglesia, el lugar más precioso, bendito y serio, donde venimos con un temor reverente delante del Dios 3 veces santo? Es necesario que destines con respeto tus tiempos, tu vida y tus recursos para que el pastor pueda acompañarte y ayudarte y esto sea un ejercicio natural. ¿Quieres ser usado? Entonces primero comprométete a servir al Señor en la intimidad. ¿Quieres ser usado? Pon al Señor primero en tus pasos y en tu vida. ¿Quieres ser usado? Que tu esposa esté de acuerdo con que puedes ser usado. ¿Quieres ser usado? Que tus hijos estén de acuerdo en que puedes servir. ¿Quieres que el Señor, el pastor, tenga que utilizarte a expensas de que estás ocultando tu pecado? Dios tenga misericordia de todos nosotros si hemos pretendido actuar de esta manera. Hermanos, debemos estar en un compromiso continuo con la comunidad y poner nuestros dones en las manos de nuestro Señor. Imagínate ser un hermano lleno de dones, de preciosas cualidades, pero que cada vez que el pastor y la iglesia lo necesitan, no tienes tiempo. Tus ocupaciones son mayores. Oh, tengo que cubrir turnos, tengo que hacer esto, estoy haciendo un diplomado, estoy haciendo 2 magísteres, estoy haciendo. ¿Sabe qué pasa al final? Mire, eres el mejor para esto, pero voy a tener que ocupar a otros que no son tan buenos como tú. Y el Señor se va a glorificar igual. ¿Y sabes quién perdió? Tú perdiste. Esperando la jubilación, esperando la promoción, esperando que ahora sí tengan más comodidades económicas, estás farreándote la oportunidad de tu vida, que es invertir tu vida en el reino. No seas ese hermano lleno de dones y cualidades que no está disponible, ya sea por tiempo, como ya sea también porque no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y no está disponible para servir al Señor santamente. Si quieres tener una actitud de obediencia y servicio considerado con tus pastores, pon tu vida y tus dones a su disposición. No, pero es que yo sirvo al Señor. Sí, pon tus dones a servicio del pastor. Porque cuando lo hagas, estarás poniéndolo al servicio del Señor. No te bypases jamás al pastor. Segundo, ten un trato respetuoso y considerado. Pablo le ruega a los hermanos en Tesalónica, que es lo que leímos delante, 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, y les dice, reconozcan a quienes les dirigen, ténganlos en alta estima y amor por causa del trabajo que desempeñan. Por eso les digo, amados, si quieren cumplir este mandamiento, tengan en gran estima a sus pastores y líderes. Actúen verdaderamente como quienes están bajo autoridad. No se mande solo, hermano. No decida, no emprenda proyecto alguno que tenga que ver con la iglesia sin primero haber consultado al pastor con humildad. No forme grupos que apoyen sus ideas, por buenas y santas que parezcan, a espaldas del liderazgo, porque eso no es respeto, no es considerar la autoridad pastoral, no es sumisión verdadera. Se los digo por los años que tengo aquí, hemos estado ahí y no ha salido bien. Así que no lo haga, no tome ese riesgo. No, pero es que para predicar el evangelio pasa por el responsable primero. Pero es que él me dijo que no y no estoy de acuerdo. Si él dijo que no, conversa de nuevo con él, vuélvele a dar tus razones. Te vuelve a decir que no, conversa las veces que sean necesarias, con respeto. Pero si sigue diciendo que no, la respuesta es no. Tú no eres responsable delante de Dios de la iglesia como lo es el pastor Julio. Ayúdale entonces con una actitud considerada. No intentes cumplir tampoco fríamente ese mandamiento. No sirve de esa manera, no se puede. Ten expresiones continuas de amor y de respeto para con los pastores y líderes. Abrázalo, sonríe y sobre todo ora continuamente por ellos.
Sé paciente con ellos, son hombres como nosotros. Aterriza tus expectativas. No, pero es que ahí se me cayó del pedestal. ¿Qué pedestal, hermano? Cristo está en el pedestal y nosotros tenemos que ir allá, por supuesto, vivir vidas. Pero el Señor nos ayude a aterrizar expectativas. Y además, procura estar atento a sus necesidades. No tienes que esperar ni el día de las vocaciones ministeriales, ni el aniversario de la iglesia, ni ninguna efeméride para darte cuenta qué puede ayudar y bendecir a tu pastor. Hazlo. Hazlo. No cumplas fríamente con el mandamiento porque así no se puede, así no sirve. La palabra que utilizó Pablo a los tesalonicenses es amor, no fue otra. Cuida la honra. Aún estoy en el punto del trato respetuoso y considerado. Cuida la honra de ellos y sé extremadamente cuidadoso sobre lo que dices u opinas de ellos cuando hables con otros. La Escritura tiene un apartado especial para las acusaciones que se hacen en contra de un pastor. Primera de Timoteo 5:19 dice: no admitas acusación contra un anciano a no ser con 2 o 3 testigos. Por tanto, no te tomes nunca a la ligera el testimonio de tu pastor, y ni menos seas tú el que por algo que hiciste o dejaste de hacer fuiste de los que ensució su testimonio. Ten mucho cuidado con eso. ¿Tienes una duda? Dicen que el pastor hizo esto. Primero, ¿por qué lo andan diciendo? Luego, bueno, ya lo supe. Pregúntale, habla con tu pastor. Reprende al que anda hablando. ¿Por qué no hablaste con él? Si ya lo recibiste, conversa con tu pastor, porque esto no puede dejarse pasar. La honra del pastor y de los pastores y líderes de nuestra iglesia, si depende de nosotros, hagamos lo posible porque se mantenga donde tiene que estar. Tercero, ten disposición y guía a su corrección. Una humilde sumisión se evidencia por un corazón enseñable que escucha con interés genuino el consejo y la reprensión que puedan tener ellos para con nosotros. Los recibe con gratitud y busca poner por obra lo que le dijeron. Aun cuando no esté convencido en asuntos no esenciales, el miembro bíblico está dispuesto a ceder su propia opinión y dejarse guiar por la dirección de sus pastores. ¿Por qué? Porque Dios les ha encomendado a ellos guiar el rebaño y tú eres una oveja del rebaño. Por esto es que el creyente que se somete a Dios que se somete a Dios y a sus pastores, rara vez o casi nunca va a tomar una decisión importante en su vida sin antes consultar la guía de sus pastores. Pues tanto la palabra como su propia conciencia le inclinan a ello. Estoy seguro que si tú un día llegas acá diciéndole al pastor que te vas a casar con alguien y que no sabía, vas a clavar una daga en su corazón. Pastor, ¿sabes qué? Tomé una gran oferta laboral y me voy de la ciudad. ¡Pah! El corazón del pastor. Pastor, ¿sabes qué? Me voy a ir de la ciudad, pero igual voy a estar viniendo a los cultos. Y me voy la otra semana. ¡Pah! Eso no es respeto. Eso no es consideración. Eso no es consideración. Con la guía de nuestros pastores, los miembros tomarán decisiones importantes siempre habiendo consultado la guía de sus pastores. Están inclinados a ello. Y además, si estamos en debilidad, luchando con pecados, sabemos que parte de su ministerio es que cumplan con gozo esto, amonestarnos, advertirnos, corregirnos cuando nos ven en peligro. Si un anciano te confronta en base a la palabra, sométete a su exhortación. Eso requiere mansedumbre, sí, requiere humildad, sí, pero así es como nuestro carácter es forjado. Es muy fácil y tentador buscar entre nosotros aquellos que piensan como nosotros para pedirle el consejo que nosotros de antemano queríamos conocer, su aprobación. Y saltarnos al pastor y a otros que tú sabías que quizás no pensaban como tú. Para luego decir, lo hice siguiendo el consejo de Proverbios de que en la multitud de consejeros, ¿cierto? Bueno, seamos cuidadosos con aquello. Sometámonos a esta exhortación. No huyamos de la corrección, sino que dispongámonos con gozo. Y finalmente, mi cuarta y última aplicación o forma de obedecer el mandamiento es obedezcamos a su enseñanza. El principal ministerio de un pastor, según 1 de Timoteo 5:17, es enseñar la palabra. Por eso es que la forma más clara
de sumisión es seguir la instrucción que recibimos por medio de la palabra que nos predica. Cada vez que atendemos al sermón y que luego lo ponemos por obra siendo hacedores, ¿cierto? Y no solo oidores, ejercemos un acto de sumisión que agrada a Dios y afirmamos en los hechos que reconocemos el liderazgo de nuestro pastor. No eres un miembro bíblico si abrazas al pastor, sobas su lomito y le dices palabras hermosas, si cuando él predica la palabra tu mente está en otra parte. Esta disposición obediente permite que ellos trabajen con gozo y persigan con nosotros la meta de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1:28. Fíjate, la meta, por favor. Por el contrario, si tú desatiendes la enseñanza, pero ¿cómo si yo siempre estoy aquí? Bueno, llegas tarde y descuidado al culto. Te distraes en la predicación y piensas en otra cosa. Vas 2 o 3 veces al baño cuando pudiste haber ido antes. Estás luchando con el sueño y no voy a mirar a nadie, pero muchas veces estoy aquí y les veo luchar con el sueño de una manera casi irrespetuosa. Cuando haces eso porque fuiste irresponsable, por supuesto, si ese fuera el caso, con los hechos desconoces el ministerio y la autoridad pastoral y con eso empobreces tu propia alma. Practiquemos entonces la obediencia a nuestros pastores de esta manera para que ellos puedan decir por nosotros lo mismo que dijo Pablo respecto de los hermanos en Tesalónica. Fíjese lo que dijo Pablo: y esforcémonos porque nuestros pastores puedan decir esto de nosotros. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra que oyeron de nosotros, la aceptaron. No como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en todos ustedes, los que creen. Terminando, solo una reflexión. Ya hemos visto a través de estos ejemplos buenas aplicaciones para que usted ponga en obra el mandamiento. Pero tengo que decir siempre esto: si buscamos el ejemplo supremo de obediencia y sumisión a la autoridad, siempre llegamos a la cruz, siempre llegamos a Cristo. Porque fue el Hijo encarnado el que dijo: fíjense, no se haga mi voluntad sino la tuya. El Hijo de Dios: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el Hijo de Dios fue quien se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue el Hijo de Dios el que aprendió la obediencia por lo que padeció. El Hijo de Dios obedeció en todo y se humilló en todo. Y como dice por ahí el pastor Sugel, estaba tan comprometido en su obediencia que él le dio vida y sostuvo y nutrió por años a los hombres que lo iban a colgar en la cruz. Estaba tan comprometido que él creó y se preocupó del arbolito del que sacarían su cruz, en la cual él sería la vergüenza delante de los ojos de todo el mundo. Así de humilde y comprometido estaba el Señor con la autoridad y el plan del Padre. Aprendió obediencia por lo que padeció. El Hijo de Dios, ese Cristo que padeció en obediencia y entregó su vida como ofrenda perfecta para nuestra salvación, es el mismo Cristo que hoy apacienta a su pueblo como el gran pastor de las ovejas. Él no solo encarna el mandamiento, sino que también Él es la fuente de todo lo necesario para que venzamos nuestro orgullo y ofrezcamos nuestra vida en obediencia a Dios como sacrificio vivo y agradable a Él. ¿Aún batallas con un espíritu rebelde? ¿Qué pecado estarás albergando que te impide someterte a la autoridad que Dios ha establecido? ¿Estará tu carácter evidenciando que eres humilde y enseñable porque el Espíritu de Dios está en ti? Cual sea el caso, y si en actitudes o acciones no has cumplido este mandamiento de una manera que honra al Señor y a su iglesia, ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Entrégate en su altar para que Él te salve, y si ya te ha salvado también, te perdone y te capacite por obedecerle, para obedecerle como Él manda.
Y como fruto de esa gracia vivificante, podríamos decir, puedas renovar tu compromiso de vivir como un miembro bíblico, sometiéndote en el Señor a tus pastores, para el gozo de su ministerio, para el provecho de tu alma, para edificación de esta iglesia y sobre todo para la gloria de Cristo. Oremos.